ver la segunda parte del tema de inflamación, empezando con esta parte que dice patrones morfológicos de la inflamación aguda. La inflamación aguda puede manifestarse de muchas maneras, como crónicamente. Una de ellas es la inflamación serosa. Donde hay acumulación de líquido, puede ser en la piel o en cavidades corporales. Cuando ocurre esta acumulación de líquido en cavidades corporales, se denomina derrame, ¿no es cierto? Como cuando ocurre en la pleura, ¿no? Es hidrotórax, pericardio, hidropericardio, así en el abdomen. Bueno, en fin. En la piel también puede manifestarse en algunas patologías, ¿no? Puede ser quemaduras solares, quemaduras físicas, como en este caso. Y también algunas infecciones virales se manifiestan con este tipo de patrón morfológico, de inflamación serosa. Se forman como ampollitas. Bien. La inflamación fibrinosa. Aquí estamos mostrando un ejemplo, ¿no? La pericarditis fibrinosa. Miren, acá es un exudado bastante lento, ¿sí? Bastante lento, rico en fibrina. Es un exudado. Esto se puede producir en muchas patologías, ¿no? Principalmente del cáncer. Esto se asemeja a la pericarditis fibrinosa, por ejemplo. Comparaban como el pan y mantequilla, decían, o cuando se pone leche condensada en medio de un pan, y ustedes abren, entonces quedan estos filamentos. Entonces, ellos comparan. Entonces vemos que la fibrina tiene este aspecto microscópicamente. Es así, de un color rosado con la eosina, amorfo. Acá puede haber algún tipo de infiltrados inflamatorios, pero más que nada es este material, ¿no? Es este exudado fibrinoso. Perdón, ¿está bien? Bueno. También podemos hablar de el exudado purulento. Pus. Ahí tenemos una pericarditis purulenta. Esto por lo general ocurre en infecciones bacterianas, sobre todo con aquellos focos biógenos que se llaman. Ejemplos de ellos son los estafilococcus. Ahí se llena este material purulento, que es nada más que necrosis intrabacteriana. Ahí vemos, por ejemplo, puede ser focalizado, ¿no? Con una pústula en la piel, o bien una acumulación un poco más grande, o una localizada, así, pero también, digamos, debilitada, como es el caso de estos abscesos. El absceso es una colección de pus. Aquí podemos ver de color azul, son colonias bacterianas. Y aquí se ve este material necrótico, ¿no? Que son principalmente neutrófilos, células muertas, que se llaman piocitos también, bacterias muertas, ¿por qué no? Entonces, esta es la característica, ¿no? de un absceso. Luego tenemos también la inflamación ulcerativa. Entonces, esto es frecuente en las mucosas, ¿no? Las mucosas del aparato digestivo, empezando por la boca, estómago, intestinos, o también vías genicurinarias, ¿no es cierto? Puede ser a nivel del órgano sexual masculino, ¿sí? En algunas enfermedades de transmisión sexual. Pero también puede ocurrir en la piel, claro que sí, en la piel. Sobre todo en extremidades inferiores, cuando hay problemas de insuficiencia vascular, como ocurre en la diabetes, ¿no? Bien. Acá tenemos un corte panorámico de lo que es una úlcera, ¿sí? Ahí está, una úlcera gástrica. Ahí vemos, ¿no? Esta es la solución de continuidad, pérdida de tejido. Aquí miren, vemos acá la mucosa, todo bien, ¿sí? Y acá hay una pérdida de tejido, es una solución de continuidad. Este es el fondo de la úlcera, que está prácticamente limitada por la muscular propia. Acá se ha perdido mucosa y submucosa. Acá podemos ver, es una piel, miren, ahí está el órgano, el epitelio, y acá tenemos una úlcera
sustancias que ustedes verán. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la inflamación aguda? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué alternativas de evolución tenemos en la inflamación aguda? Una es la resolución completa, la curación completa. Esto ocurre siempre que este proceso inflamatorio no haya sido muy complejo, no haya sido muy profundo o severo. Ahora, lo contrario ocurre cuando hay pérdida de tejido, una pérdida sustancial de tejido. Entonces acá ya tenemos una curación mediante sustitución del tejido original por tejido fibroso, ¿cierto? O sea, formación de cicatriz. Entonces aquí es más esto. Cuando ha existido una destrucción del tejido grande, dice acá, y además estos tejidos no tienen gran capacidad regenerativa, o no se regeneran a la velocidad que debería ocurrir. Bueno, se regeneran, pero a la velocidad normal, natural, pero tampoco podemos apurar eso. Bueno, eso tú. También puede ser por falta de reabsorción de un exudado fibrinoso, de ese exudado. ¿Ya? Cuando no se absorbe oportunamente ese exudado fibrinoso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La organización se organiza. ¿Qué significa la organización de un material fibrinoso, por ejemplo? Que a ese material fibrinoso emigran fibroblastos, ¿sí? Emigran fibroblastos y células inflamatorias. Y esos fibroblastos empiezan a sintetizar matriz, la matriz fibrilar o no fibrilar. Entonces se está formando acá una especie de cicatriz, un tejido fibroso. A eso se llama la organización del exudado. O sea, de un material blando que ya entonces se vuelve un material duro, ¿no? Y eso puede causar muchos problemas. Bueno, formación de abscesos, lo que comentábamos. Principalmente cuando hay infección por microorganismos bióticos, como el estafilococo que habíamos mencionado. Y otra alternativa sería la progresión hacia una inflamación crónica. Progresión, o sea, si no se ha resuelto completamente, entonces ahí vamos a tener estas alternativas de evolución. Ya, para entender un poquito más, este cuadro está bastante interesante. Inflamación aguda, ahí están las alternativas de evolución. Aquí, digamos, resultado habitual es la resolución. Todo bien, todo queda lugar. Producción de exudado excesivo. Esto puede ser en el caso de una producción de pus, que inclusive puede llegar al absceso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, no se olviden que aquí ha habido una necrosis licuefactiva, donde han intervenido los cocos, los estafilococos, y además también están ahí presentes los neutrófilos que descargan su artillería enzimática, ¿no? Son enzimas degradativas que va, digamos, a degradar todo el material, inclusive al tejido propio. No reconoce si es el bicho o si es el tejido, igual, ¿no? Degrada. Entonces acá tenemos la posibilidad de que se acumule y pueda formar un absceso, ¿cierto? Bueno, pero aquí ya ha habido bastante pérdida de material, ha habido una supuración o un absceso. Entonces acá, ¿qué es lo que puede ocurrir? La reparación o organización. Bueno, entonces acá hubo una necrosis excesiva, obviamente con mucha pérdida de sustancia, y aquí es necesario una reparación ya un poco más seria, ¿no es cierto? Y bueno, aquí puede volver a la resolución, pero ya no vuelve a su estado inicial, ¿no es cierto? Ya que hay cicatriz, ya no hay tejido original. Bueno, entonces en este proceso de reparación ya podemos ver una fibrosis, ¿sí? Se establece una fibrosis que puede, digamos, ¿cómo llama esto? Superarse, se puede superar, pero no se supera completamente, ¿sí? Generalmente esto va a llegar a una cicatrización, ¿cierto? O una reparación mediante tejido conectivo. Bueno, y si persiste el agente agresor acá, nos va a llevar a una inflamación crónica.
Y también entre estos factores depende mucho de la situación del huésped, ¿no es cierto? Su estado alimenticio, nutricional, podemos decir así, su capacidad inmunológica de respuesta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver lo mismo, ¿no es cierto? Nos muestra lo mismo. La lesión que puede ser infarto, una serie de causas que nos llevan a una inflamación aguda, con los consiguientes cambios que ustedes ya conocen. Bueno, entonces, si esto no es muy grave, no es muy intenso, se resuelve, ¿no es cierto? Se eliminan los estímulos lesivos, se elimina el estímulo lesivo a tiempo, un buen tratamiento puede ser, eliminación de mediadores y células inflamatorias agudas, y sustitución de las células lesionadas por las mismas, ¿no? Por las mismas células de la misma piel, y su función puede ser normal. Bueno, y en caso de que sea más complicada esta situación de inflamación aguda, en ambiente de inflamación aguda, entonces hemos visto, ¿no? Vamos a ir fatalmente a una cicatrización. No se regenera completamente, no se resuelve ad íntegro, no integralmente, no, sino integra sustancia y esa sustancia va a ser sustituida por fibrosis. Esto también puede llevarnos a la pérdida de la función. Bueno, entonces, si la lesión persiste, entonces va a progresar a una inflamación crónica. Esta inflamación crónica generalmente es más larvada, sí, es más lenta, ¿ya? Pero de todas maneras igual hay destrucción de tejidos. Los macrófagos son los que liberan bastantes enzimas degradativas. Entonces esto igual para el tejido de repararse nos va a llevar a una cicatrización. Les comentaba en la anterior clase que existen condiciones en que directamente comienza como inflamación crónica, o sea que no proviene de una inflamación aguda, sino directamente comienza como inflamación crónica. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Infecciones víricas, dice acá, infecciones crónicas, tales como la tuberculosis, lepra, etcétera, ¿sí? Entonces, y en otro tipo de lesiones persistentes, como cuerpos extraños, o exposición, digamos, a sustancias inorgánicas como el polvo mineral, ¿no? Lo que ocurre con los mineros, los fumadores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y también enfermedades autoinmunitarias. Entonces esto nos lleva directamente, ¿sí?, a una inflamación crónica de inicio, no pasa por la fase aguda, de inicio es un proceso crónico. Entonces los cambios que se ven en la inflamación crónica es formación de nuevos vasos, esto que se llama la angiogenesis, infiltrado por células mononucleares, al contrario de lo que ocurría en la aguda, ¿no?, que predominaban los polinucleares o polimorfonucleares. ¿Ya? Y eso también termina siendo con cicatrización. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad con inflamación crónica? Entre sus características tiene una duración bastante larga, ¿no? Dura semanas, meses. Entonces, en este contexto de la inflamación, ¿sí?, inclusive en el proceso, en la fase aguda, ya se ven estos intentos de reparación, ¿cierto?, de reparación o cambios, ¿no es cierto?, cambios que intentan reparar, tratar de focalizar por lo menos el proceso inflamatorio. Bueno, entonces, en la inflamación crónica se observa simultáneamente una inflamación activa, una actividad bastante intensa, sobre todo de los macrófagos, ¿sí?, macrófagos, y otras células del tejido conectivo. Hay destrucción tisular, obviamente, los macrófagos liberan sus enzimas, y también hay intentos de curación, eso es cierto. Entonces, la inflamación crónica puede evolucionar de una inflamación aguda, eso es posible, ¿sí?, pero frecuentemente es de comienzo insidioso. Quiere decir que comienza como tal, como inflamación aguda. Se observan en infecciones persistentes, tuberculosis, sífilis, micosis, ¿sí?, parasitosis, ¿sí?, exposición prolongada a sustancias inertes, como mencionamos, la neumoconeosis, ¿sí?, o inhalación de polvo, o de minas, o de polvo mineral, o de áreas de trabajo, de carteras, en fin. En reacciones autoinmunitarias, aquí
como ejemplo ponemos artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Ahí estamos viendo la cosa. Características morfológicas de la inflamación crónica. Infiltración de células mononucleares, o sea, no son polimonucleares o polimonucleares, no, mononucleares, un solo núcleo. Ahí están los macrófagos, son los más importantes. Luego tenemos los linfocitos, plasmocitos o células plasmáticas, ¿sí? Que refleja una reacción persistente a la lesión. Existe destrucción del tejido inducida por la persistencia del agente agresor. Obviamente, aquí el problema es que si es que se trata de microorganismos, ¿sí? Estos son de muy difícil eliminación. ¿Sí? Tiene bastantes defensas o una pared celular gruesa que impide que sea fácilmente digerido. Entonces persiste y sigue produciendo, digamos, la reacción inflamatoria. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, persistencia del agente agresor o por la persistencia también de las células inflamatorias. Pero esto generalmente debido al agente agresor. En este caso puede ser un organismo, polvo mineral, un problema autoinmunitario, etcétera, etcétera. Persistencia de células inflamatorias. También existe intentos de reparación por sustitución del tejido que se ha perdido por tejido conectivo. En este proceso de reparación hay una serie de pasos, ¿cierto? Por ejemplo, proliferación de pequeños vasitos, a eso se llama angiogénesis, migración de fibroblastos, y estos fibroblastos que van a depositar matriz para luego formar la fibrosis o cicatriz. Ya, ahí tenemos un vaso sanguíneo, ¿cierto? En un proceso inflamatorio. ¿Sí? Bueno, hay cambios vasculares, ¿cierto? Aumento de la permeabilidad, que puede salir de acá trasudado o exudado. ¿Sí? También hay transmigración de polimorfonucleares o de mononucleares. En el caso este, ha migrado acá un monocito que inmediatamente en el tejido conectivo se activa y se convierte en macrófago. Y esto se empieza a fagocitar. Estos dos también se les denominan fagocitos. Bueno, entonces de todo este proceso ¿sí? Va a quedar detritus, ¿no? Los detritus celulares, tejido necrótico propios del huésped, también microbios muertos. Entonces este material que está siendo degradado ¿sí? Tiene que ser eliminado. ¿Sí? Acá también intervienen de una manera muy activa los macrófagos, ¿sí? Comiéndose y botando todo eso. Bueno, entonces acá se produjo salida de líquido, ¿no es cierto? Lo que produjo el aumento de volumen de la zona inflamada. Entonces este líquido no puede acumularse ahí constantemente, ¿no? Tiene que ser drenado. Y este líquido, digamos, excedentario, ¿sí? Va a ser drenado a través de los vasos linfáticos. Va a ser drenado como la linfa que se llama, ¿no? El drenaje linfático, ¿sí? ¿No? Que es de la zona de edema, ¿sí? Y entonces acá tanto el trasudado como el sudado para ser drenados por la vía linfática. Bueno, entonces decíamos que hay intentos de reparación simultáneamente, chicos. ¿Dijimos eso o no? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno. Entonces, ¿cómo se traduce estos intentos de reparación? Estas células inflamatorias liberan unos mediadores, ¿no? Que se llaman los factores de crecimiento. Entonces, estos estimulan a que los vasitos proliferen para formar lo que se llama la angiogénesis y se forma el tejido de granulación, se llama así. La migración y el reclutamiento de fibroblastos, estos sí van a producir la abundante matriz para que se produzca la reparación. Ahí estamos viendo. Ahí están, se perdió un epitelio, ¿sí? Y acá en el estroma del epitelio, esto no es lo mismo. Las células mononucleares, aquí se ve claramente un plasmocito. Aquí macrófagos, varios macrófagos, fibroblastos también por aquí, linfocitos, y también podemos encontrar algunas hematinas, glóbulos rojos extravasados. Bueno, entonces este es el panorama microscópico de un proceso crónico. Bueno,
los macrófagos tienen que activarse, ¿cierto? Aquí está un macrófago. Entonces, ¿de qué manera se activan los macrófagos? Hay dos vías, como hemos visto en algunas otras situaciones, la vía clásica y la vía alternativa. Entonces, por la vía clásica, sí, se van a activar a estos macrófagos que vamos a llamar del tipo M1. Y para que ocurra esto, ¿qué es necesario? El estímulo de productos bacterianos, microbianos, especialmente ligandos de este receptor que se llama receptores tipo TOL, significa receptores tipo TOL. Ese es el nombre genérico que tiene. Y también el interferón gamma hace que este monocito o este macrófago histiocito, ¿sí? Que estaba ahí tranquilo, inactivo, ¿sí? Se active, ¿ya? Por esta vía. Entonces se convierta en un macrófago tipo 1. Entonces, ¿estos qué van a producir al activar? Primero, producir una serie de productos, como ser las especies reactivas del oxígeno, el óxido nítrico y otras enzimas lisosomales de su lisosoma. ¿Qué efecto tienen estas? Acciones microlisinas. Además, factor y muerte de numerosas bacterias y hongos. Y también de las células propias, ¿no? Del tejido propio, para producir. Por un lado. Por otro lado, esta serie de citocinas y quimiosinas que van a participar en el proceso inflamatorio. La otra vía, este osito que estaba inquieto tranquilo, entonces es estimulado por estos tipos de citocinas, la interleucina 13 y la 4. Entonces, esta estimula, esta se activa, ¿ya? Pero esta tiene otra función. Esta va a producir factores de crecimiento del tipo del factor de crecimiento del fibroblasto beta, ¿ya? Entonces, este es muy importante porque estimula la migración, ¿sí? Y la activación de fibroblastos para producir matriz. Entonces, esto es vital en la preparación, en la cicatrización. Por otro lado, también puede producir la interleucina 10 y el factor de crecimiento también de fibroblasto beta. Este factor de crecimiento beta es interesante porque tiene varias funciones. Y una de esas funciones, este factor de crecimiento transformador beta, tiene acciones inhibitorias al crecimiento. Entonces acá podemos concluir que sus efectos son antiinflamatorios. Ya, factores de crecimiento. Así es. Vamos. Otras células de la inflamación crónica. Los linfocitos, que también producen linfocinas como inhibidores químicos. Activadores de monocitos y macrófagos, o sea que estimulan a que se activen monocitos y los macrófagos. ¿Ya? Estos linfocitos son activados a su vez por monocinas, que son producidas por los macrófagos que se crean, por los macrófagos activados. Entonces los activan a los linfocitos. Las células plasmáticas o plasmocitos elaboran anticuerpos contra el antígeno o los componentes tisulares alterados. Los eosinófilos, que son importantes en infestaciones parasitarias, proliferan y también tienen capacidad fagocida. ¿Sí? Liberan una serie de productos, entre también hay eocinas. Las células cebadas con mastocitos, ¿ya? Su presencia se debe a la persistencia de bacterias, ¿sí? Mediadores químicos de la inflamación que estén presentes o células necróticas. Entonces acá la persistencia de los elementos de estos que están produciendo el proceso inflamatorio va a dar lugar a que estos se mantengan activos y estén produciendo también sus productos, principalmente la histamina, que es un vasoactivo muy importante. Bueno, entonces ahí tenemos otra vez una inflamación crónica de este tejido. Hay bastante edema, miren, estos espacios blancos son líquidos. Ahí tenemos macrófagos, acá vamos a ver también algunos
plasmocitos, los linfocitos son la mayoría. Linfocitos. Aquí hay un fibroblasto. Acá hay matriz, miren, se está produciendo matriz. Bueno. Aquí podemos ver eosinófilo. Acá miren qué precioso este plasmocito o célula plasmática. Ahí están los eosinófilos. Aquí está un macrófago. ¿Sí? Aquí vemos, esto ya parece una célula gigante, unos macrófagos fusionados, una célula multinuclear. Mucho edema, miren, mucho edema. Parece tejido conectivo láctico. Otra variante es la inflamación granulomatosa. Los granulomas no son nada más que conglomerados celulares que se pueden producir en muchas enfermedades. Vamos a ver algunas acá. Es una variante de la inflamación crónica, dice. El tipo predominante de célula es el macrófago, ¿sí? Que cuando se activa por cierto tipo de citocinas, ¿sí? Entonces tiene un aspecto de epitelio, parece ser un epitelial. Por eso se las ha nombrado células epitelioides. Entonces, ¿en qué tipo de inflamación crónica vamos a ver de estos granulomas? En la tuberculosis prácticamente, básicamente. Es lo que más se ve, al menos en nuestro medio. En la sarcoidosis, es una enfermedad que no se conoce muy bien su causa. La lepra, producida por el bacilo de Hans, la sífilis y otras más. Existen dos tipos de granuloma. Cuando se habla de granuloma, generalmente hay que buscar células multinucleadas, son células gigantes. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos granulomas de cuerpo extraño y granulomas inmunitarios. Los granulomas de cuerpo extraño es cuando ingresó un cuerpo inorgánico, un material inorgánico a nuestro sistema. Y como es inorgánico, va a ser imposible degradar. Lo que ocurre, por ejemplo, con la aspiración de polvo mineral. ¿Sí? Como estos no se pueden degradar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí están los macrófagos, se reúnen alrededor, y como ellos también saben, igual que los estudiantes, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿sí? Se unen entre varios de ellos y tratan de degradar. ¿Ya? Entonces forman células gigantes multinucleares. Pero como es un material no degradable, entonces va a quedar ahí. Y lo que si no se lo enquista, ¿sí? Si no se lo aísla, va a seguir produciendo estímulos para que la inflamación permanezca y se prolongue. Entonces para eso hace que se deposite como una cápsula de tejido fibroso para aislarlo completamente, ¿sí? Y de esta manera neutralizar, ¿sí? Es el cuerpo extraño. Ahora, los otros son los granulomas inmunitarios. ¿Ya? Entonces, esto puede ocurrir por la presencia de partículas de microorganismos no digeribles. Por ejemplo, ahí el clásico ejemplo es el bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Que no es fácil de digerir, ¿no? Y permanece. Y otra vez se reinventa para permanecer, ¿no? Bueno, entonces se caracteriza por la presencia de estas partículas de microorganismos no digeribles, ¿sí? Y también por la reacción inmunitaria mediada por células, ¿ya? Inmunidad celular, sobre todo de células T, ¿ya? Frente a un agente patógeno, ¿sí? Los productos de los linfocitos T activados transforman los macrófagos en células epitelioides, ¿sí? Y estas células epitelioides a menudo se fusionan entre sí para formar las células gigantes multinucleares, ¿sí? Multinucleares. Bueno, a ver, tratemos de observar esto. Entonces tenemos aquí un bacilo, por ejemplo, podría ser el de la tuberculosis, ¿sí? Que ha sido atrapado por una célula presentadora de activo. Esta es presentada a un linfocito una célula T CD4 positiva, la TPH1. Esta a su vez va a producir una serie de productos, como ser citocina, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, quinina, ¿sí?
que estos de alguna manera van a producir aumento de la permeabilidad vascular para que se produzca migración. ¿Ya? Por otro lado, el interferón gamma activa al monocito que ha salido para que se active en un macrófago ya activo. Estos macrófagos activados a su vez retrucan, digamos, devuelven otras citocinas para que este siga activo y siga produciendo mientras dure el proceso inflamatorio. Entonces, estos macrófagos activados se tornan de una manera así alargada, redondeada, como una célula epitelioide, ¿sí? Entonces, estas se fusionan y aquí tenemos lo que es la fusión de esta célula, una célula multinuclear, que se llama la célula gigante. En el caso de la tuberculosis o de otros granulomas producidos por el material orgánico como un microorganismo, por ejemplo, tienen este aspecto, ¿no es cierto? Sus núcleos se disponen siempre en coronita o en herradura. Entonces, esta célula gigante se llama célula gigante tipo Langerhans. Langerhans. Bueno, ese es otro nombre, sí, lo que tiene. ¿Sí? Y aquí se está formando el granuloma, miren. Es un conglomerado bien definido, ¿sí? Porque por fuera del granuloma existen fibras colágenas, ¿sí? Tratando de focalizar. ¿Sí? Ahí tenemos macrófagos activados, linfocitos, etc. ¿Sí? Es un conglomerado de células. ¿Sí? Y ahí está la célula gigante, ¿sí? Y tratando de eliminar a esta bacteria, este bacilo, como les decía, que son bastante difíciles de eliminar. Por eso la tuberculosis es tan resistente. Bien, ahí tenemos granulomas, el pulmón, por ejemplo. Acá tenemos células gigantes, miren, acá están pequeñitas. Hay granulomas. Si vemos en esta, aquí están otros granulomas que vemos por acá. Y esta es la célula gigante. Los núcleos siempre distribuidos en coronita o en herradura. Ahí tenemos muchos linfocitos. Todas estas son células epitelioides, macrófagos activados y por ahí uno que otro linfocito. Ya, para ver con mayor detalle, ¿sí? La célula tipo Langerhans, del granuloma inmunitario. Ahí está, la distribución de los núcleos. Las células epitelioides, algunos que otro linfocito por ahí. Bueno. Luego tenemos el granuloma de cuerpo extraño. Aquí tenemos una partícula de mineral. Esta es la célula granular. Pero mire la distribución de los núcleos. Ahí están apelotonando, no tienen esa distribución en coronita ni en herradura. ¿Sí? Esta es la característica de la célula gigante de tipo cuerpo extraño. Tipo cuerpo extraño, esa es la característica. Aquí hay células inflamatorias, aquí hay un eosinófilo, aquí hay muchos y mucho edema también. Bueno, ¿qué pasa con los ganglios y los vasos linfáticos durante la inflamación? Este sistema linfático, ya de ganglios y vasos, ¿sí? Es una segunda línea de defensa cuando la reacción inflamatoria local no es capaz de contener y neutralizar la lesión, juntamente con el sistema fagocítico mononuclear. No han podido, ¿sí? Entonces, en realidad, los ganglios linfáticos son como filtros, donde ahí atrapan, sobre todo a las células presentadoras de antígenos, empiezan a proliferar y ocurre una expansión clonal, ¿no es cierto? Se empiezan a dividir para formar un verdadero ejército. Los vasos linfáticos, los capilares, que son el primer punto de inicio, el punto de inicio, que generalmente están junto a las redes capilares. El inicio de estos vasos linfáticos, que son unidireccionales, no se olviden, no hay circulación linfática, no, es una sola, van en una sola vía, unidireccionales, no es como la sangre, que es circulación sanguínea, es la vía linfática, ¿entienden? ¿Ya? Entonces el inicio está justamente con las redes capilares, ¿ya? Estos inicios son vasitos que tienen un fondo de saco, así en U. Y la característica, como les digo, es que tienen uniones interendoteliales muy laxas, donde pueden entrar y salir cualquier tipo de material.
En la inflamación aumenta el flujo linfático. No se olvide que ha habido salidas, ¿no es cierto? Gracias al aumento de la permeabilidad. Drena el líquido del espacio extravascular y además también los detritos, o sea, los fragmentos del conflicto, ¿no? De células, microbios, etcétera, ¿sí? Y también leucocitos, ¿sí? Va a drenar eso, ya, para que se filtren en los ganglios y después eso, ahí termina su historia, o bien puede llegar hasta la sangre, ¿no? Pero ya totalmente neutralizado, obviamente. La linfangitis es la inflamación de un vaso linfático. La linfadenitis es la inflamación de un ganglio linfático, ¿cierto? Entonces, esta inflamación, este aumento del volumen, se debe a la hiperplasia de macrófagos en el ganglio linfático. Hiperplasia, el aumento del número de células. Es por eso que cuando tenemos alguna infección en algún sitio, encontramos unas bolitas por ahí, esos son ganglios, ¿no? Eso se llaman adenopatías también. Bueno, es porque están reaccionando, obviamente, y eso es transitorio. No, ni siquiera se amerita que se extinga, ¿verdad? Bien, entonces eso en cuanto a la inflamación. Vamos con la reparación. Se refiere a la renovación de células dañadas o muertas mediante dos mecanismos: renovación, ¿ya? O restitución, como quieran llamarlo, de células dañadas o muertas mediante dos mecanismos. Una es la regeneración, sustitución de estas células muertas o dañadas, ¿sí?, por células de su misma clase, de su mismo tipo. Y la fibrotracia, su nombre lo indica, ¿cierto? Es la sustitución del daño celular por tejido conectivo, o sea, la cicatrización. Bueno, esto depende mucho. Aquí dice que ambos procesos dependen del crecimiento y la diferenciación celular, ¿sí? Y la interacción con los factores del control del crecimiento celular. Esto es importante. Bueno, entonces la regeneración generalmente es un proceso ad íntegro, ¿no es cierto? Íntegramente se restituye cuando la lesión no es muy profunda ni muy severa. Entonces se puede, digamos, repararse sin dejar mayor huella, digamos, acá. Pero cuando ya es profunda y extensa, sí, es necesaria más una sustitución por tejido conectivo. Porque hay pérdida de sustancia, ya les dije, es importante que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, mecanismo de control de crecimiento normal, dice acá. Aquí viene un nombrecito nuevo: proto-oncogénicos. Son genes que están en nuestros genomas, en nuestro ADN, ¿sí? Estos genes son los que se encargan de codificar, ¿ya?, a los factores de crecimiento normales, factores de crecimiento, que son proteínas normales, ¿ya?, que estimulan el crecimiento para la multiplicación, etcétera, etcétera, factores de crecimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona este factor de crecimiento? Normalmente se une a un receptor en una célula diana, en una célula blanca. Ahí está el receptor. Cuando se une el factor, ese ligando más el receptor, se desencadena una serie de efectos, ¿cierto? Aquí tenemos algunas proteínas que están en el camino, ¿sí? Son enzimas señaladoras o transductoras de señales, proteínas transductoras de señales, ¿sí? Entonces, estas señales van directamente hacia el núcleo, y en el núcleo encontramos unos factores de transcripción, ¿sí? Estos factores de transcripción hacen que la cromatina, que podría haber estado, digamos, condensada, ¿sí?, se extienda. ¿Para qué se extiende la cromatina? Para que pueda ser más fácil de leerla. ¿Y en qué consiste esa lectura? En que expresan los genes. Están abriendo como un libro abierto para que se puedan leer los códigos, ¿no es cierto?, los códigos genéticos. Aquí nos interesan los protooncogenes. ¿Qué son los protooncogenes?
factores de crecimiento, exactamente, sí. Para no confundir, porque cuando hay, digamos, mutaciones, mutaciones a nivel de estos protoncogenes, esos protoncogenes ya no son normales, se vuelven oncogenes, y los oncogenes van a codificar proteínas malas, las oncoproteínas, que son, digamos, típicas de las células neoplásticas de cáncer, de las células tumorales. Pero eso no es un cuento para vivir. Bien, entonces es así. Ya, luego viene el ADN, el RNA, llega acá para copiar los códigos, ¿no?, de estos protoncogenes, copia las secuencias en perfecto orden. Una vez que han copiado, salen del núcleo, se van hacia el retículo endoplástico y son leídos por los ribosomas, donde se produce la traducción. ¿Sí? La traducción. Los ribosomas leen los códigos y en base a esa receta de los códigos empiezan a ensamblar las proteínas. ¿Estas proteínas para qué? Para el crecimiento de la célula o de los elementos de la célula, ¿no es cierto? Entonces en eso consiste la proliferación celular. Bien. Entonces vamos a ver algunos de los factores de crecimiento más importantes. Tenemos el factor de crecimiento epidérmico, así se abrevia, que es producido por plaquetas macrófagos, ¿sí? Se encuentra en cantidad, ¿sí?, en la saliva, en la orina, en la leche materna y plasma sanguíneo. Es mitógeno, favorece la división celular en queratinocitos, células del epidermo. Los fibroblastos también, ¿por qué no? Estimula la migración de queratinocitos y la formación de tejido de granulación, o sea, la angiogénesis, ¿sí? Tejido de granulación. O sea, la angiogénesis es parte de ese tejido de granulación. Ya no significa lo mismo, ¿sí? Es parte, ya vamos a ver enseguida. El factor de crecimiento transformador alfa. ¿Sí? Producida por macrófagos, linfocitos T, queratinocitos y otros tejidos también, ¿sí? Tiene una función similar al factor de crecimiento epidérmico, el anterior. Estimula además la replicación de hepatocitos y ciertas células epiteliales. El factor de crecimiento del endotelio vascular, así se abrevia, ¿cierto? Entonces, estas se producen en células de origen mesenquimal, ¿sí? En células de origen mesenquimal. Entonces, ¿qué funciones tiene? Aumenta la permeabilidad vascular, ¿sí? Mitógeno para células endoteliales, miren ustedes. Mitógeno para células endoteliales, ¿sí? Entonces, estimula la división o la mitosis en células endoteliales. Bien. Este otro factor que es muy importante, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Es quimiotáctico para los polimorfos nucleares, o sea, los neutrófilos. También para macrófagos, fibroblastos y miocitos B, fibras nucleares B. Activa a los neutrófilos, también a los macrófagos y fibroblastos. Mitógeno para estos últimos, ¿no?, para los fibroblastos, ¿sí? También estimula la división celular en células endoteliales y miocitos B. Otra función que tiene es estimula la producción de metaloproteasas de la matriz, ¿no? Así se le dice, metaloproteasas, son enzimas. Estas metaloproteasas o proteinasas también, ¿sí?, se caracterizan porque degradan prácticamente a los glucosaminoglicanos. Así es. Bueno, fibronectina y ácido hialurónico, ¿no?, el hialuronato que se llama. También estimula la angiogénesis, la formación de nuevos vasos, ¿sí?, y la contracción de la herida durante el premodelado, la contracción de la herida. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se contrae la herida? Por acción de unos fibroblastos que tienen acción contráctil, que tienen abundante proteína actina. Entonces, eso se llama miofibroblastos, que estos son los que se encargan de la contracción de la herida. Bueno, y el remodelado obviamente, ¿no?, porque producen estas enzimas que degradan una parte de la matriz. Bueno.
Inhibe la agregación plaquetaria, este factor de crecimiento. Es un anticoagulante. Y también regula la expresión de integrina por parte de los leucocitos, ¿no? Durante la marginación y la transmigración. Bueno, ¿qué otro más? El factor de crecimiento de los fibroblastos, producido por macrófagos, mastocitos, linfocitos T, células endoteliales, fibroblastos y otros tejidos más. Prácticamente todo. Es quimiotáctico para fibroblastos, mitógeno para fibroblastos y queratinocitos. Estimula la migración de queratinocitos, la angiogénesis, la contracción de la herida y el depósito de matriz. Prácticamente sirve para todo. Y vean ustedes que muchos factores de crecimiento tienen funciones similares unas con otras. Entonces, imagínense todos juntos. Bueno, otro factor de crecimiento es el transformador beta. El transformador beta, liberado por plaquetas, macrófagos, células endoteliales y linfocitos. En su mayoría es inhibidor, como les decía. Es inhibidor en la mayoría de las células endoteliales. ¿Sí? Es un potente fibrogénico, o sea, induce a la fibrosis. Y quimiotáctico para fibroblastos, activándolo. Inhibe la degradación del colágeno, impide que el colágeno sea degradado, ¿no? Por la colagenasa, sobre todo. Además, regula la expresión de integrina también y otras citocinas. La expresión de integrina y otras citocinas. Regula. Bueno. Entonces, aquí vamos a ver en este cuadro el control del crecimiento celular, la ruta estimulante y la ruta inhibidora. Ahí están los factores de crecimiento, sus receptores. Ahí están los transductores de señales, hasta que llegamos a los factores de transcripción, que hacen que la cromatina se expanda y muestre sus genes o sus códigos abiertos. Bueno, entonces, ese es el área estimuladora o la ruta estimuladora. La inhibidora. Aquí tenemos factores de crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento inhibidor más importante que tenemos? El factor de crecimiento transformador beta. No se olviden, beta. Bien. También tiene su receptor, hace la misma vía, el mismo recorrido, pero manda señales inhibitorias. Entonces, esto hace que la cromatina se condense y el hilo se cierre y no se pueda leer. Bien. Ese es el hilo. Bien. Entonces, la inhibición del crecimiento es una forma de regulación del crecimiento, obviamente. El factor de crecimiento transformador beta es el principal. Ejerce su efecto utilizando la misma vía de acción estimulante, pero envía señales negativas al grupo. Muy bien. Ese es el video. Entonces, acá tenemos las formas de reparación, ¿cierto? Bueno, entonces acá tenemos un tejido normal, un epitelio y su lámina propia normal, ¿cierto? Entonces aquí ha habido una lesión superficial, leve. Bueno, leve, no pasa nada, esto se sustituye totalmente ad integro mediante este proceso de regeneración. ¿Ya? Pero cuando es más grave, más profunda, entonces hay salida de sangre, un coágulo, ¿cierto? Una costra, ¿sí? Aquí pérdida de sustancia y la curación se va a hacer mediante sustitución por tejido conectivo, mediante cicatrización. Entonces, acá ya no hay células epiteliales, células originales ya no hay. Bueno, esa es la idea. Vamos a tratar sobre eso. ¿Sí? Reparación por curación, formación de cicatrices y fibrosis. Ahí está la cosa. Reparación por curación, formación de cicatrices y fibrosis. Componentes de este proceso. Tiene que haber la inducción de un proceso inflamatorio. Luego va a ocurrir la migración y proliferación de células parenquimatosas y del tejido conectivo.
Las células parenquimatosas pueden ser células epiteliales, otro tipo de células de tejido. ¿Ya? Entonces, hay migración de este tipo de células. ¿Sí? Luego viene la formación de nuevos vasos, angiogénesis, ¿ya? Para formar el tejido de granulación. Bueno, una vez que ocurrido esto, hay síntesis de proteínas de la matriz extracelular por parte de los fibroblastos que han llegado, ¿sí? Y además va a haber depósitos de este material proteínico que es el colágeno. Entonces, se va a formar una especie de un área preparativa, ¿no? Cuando se está preparando la herida. Este proceso todavía tiene que sufrir la maduración y organización de este tejido fibroso, ¿sí? Tiene que haber una remodelación. ¿Para qué? Para que el resultado final sea una cuestión estética, ¿no? y armónica, ¿no? Así es. Viene luego la contracción de la herida por la presencia de los miofibroblastos, ¿ya? Y luego tenemos como resultado ya totalmente, como corolario, digamos aquí, es ver la adquisición de la resistencia de la herida. ¿Cómo está esa herida? ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Cómo resiste? ¿Ya? Adquisición de resistencia de la herida. Entonces, resumiendo, vamos a poder observar que aquí se produjo la herida, ¿no es cierto? Ha habido corte de vasos, separación, ¿no? Un área de lesión, ¿ya? Entonces, aquí es un proceso inflamatorio común y corriente, como ustedes conocen, ¿no? Con los cambios vasculares, la reacción vascular que se llama así, para luego formarse un coágulo, ¿no? Para evitar que siga sangrando, la costrita que se llama, ¿no es cierto? Bueno, luego viene ya la formación de nuevos vasos. De los vasos preexistentes se desprenden unas hienitas para formar nuevos vasos. Eso va a ser entonces la angiogénesis. Y luego se va a formar el tejido de granulación, donde esa proliferación de vasos, esos vasitos que recién se han formado son vasitos bastante inmaduros, que tienen sus aberturas todavía presentes. Entonces por ahí sale líquido. O sea, vamos a tener un tejido de granulación bastante laxo. Bastante laxo, ¿no es cierto? Bueno, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el tejido de granulación. Ahí empiezan a llegar los fibroblastos, migran los fibroblastos, produciendo matriz, sintetizando matriz. Aquí están los macrófagos, ¿sí? Y algunos neutrófilos. Acá tenemos mayor depósito de matriz, hay mayor depósito de matriz, ya fibras colágenas y reticulares más gruesas. ¿Ya? Aquí estamos viendo que ya está depositándose la zona cicatrizal, empezando a curar esta parte, y la parte superficial es la última en preparar. Entonces, ¿qué es lo que queda acá? ¿Sí? Llegan o entran en acción los miofibroblastos para producir la contracción de la herida. ¿Ya? Y finalmente viene la remodelación, ¿no es cierto? Eliminar el exceso de cicatriz, ¿ya? Que sea una curación lo más homogénea posible, lo más estética, ¿no? Lo más armónico. Bueno, entonces acá tenemos el proceso de la angiogénesis. Ahí está, este es el vaso, ¿sí? El vaso preexistente. Entonces hay un punto donde hacen su efecto los factores de crecimiento estimulantes de la angiogénesis para que se produzca un brote a partir de estas células de reserva que son los pericitos. Entonces estas se empiezan a proliferar y formarse brotes con otro vasito de ahí paralelo, digamos así. Esto es un esquema, no se olviden. Entonces aquí se forma el nuevo vaso y así se forma una nueva red vascular, ¿sí? Es la red, digamos, del tejido para formar el tejido de granulación. Pero fíjense, en este proceso los vasos son tienen una unión entre los tejidos bastante laxa, ya que permite, ¿sí?, la salida de proteínas, de líquidos, etc. ¿Sí? Entonces aquí se va a establecer lo que es el tejido de granulación. La reparación se inicia
en etapas tempranas de la inflamación. ¿Sí? Existe proliferación de fibroblastos y células endoteliales que originan este tejido de granulación, fundamentalmente en la reparación muscular. ¿Sí? Es de aspecto rosado, blando y granular. Así cuando se ve macroscópicamente, ¿no? Se da una mirada así panorámica, se ven unos puntitos rojos como granito, por eso se llama tejido de granulación. Entonces, todo este tejido se encuentra en la superficie del hígado. Estos vasos recién formados dejan pasar proteínas y hematíes hacia el espacio extravascular, ¿ya? Por lo que el tejido de granulación nuevo es edematoso, ha salido mucho líquido. ¿Sí? Un factor de crecimiento, ¿sí? Es el factor de crecimiento del fibroblasto 2, ¿sí? Elaborado por los macrófagos activados, es el principal inductor de la arqueología. Es el principal inductor de la arqueología. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Puede ser un trauma o una quemadura donde han perdido, miren, la epidermis. Entonces tenemos esta base de tejido así edematosa, brillante, rosada, ¿no? Que es el tejido de granulación. Ahí tenemos la histología. Miren los vasitos, vasodilatado, aquí también vasitos pequeños, los vasitos. Hay bastante líquido acá en el intersticio. Hay salida de eritrocitos, miren, aquí hay macrófagos, ¿sí? Muchos macrófagos, fibroblastos, líquidos, ¿sí? Entonces es un líquido bastante láctico, ¿sí? Es el tejido de granulación. Bueno, entonces lo que nos queda ver es ahora cómo se forman las cicatrices. Bueno, se produce en el estroma, ¿no? La cicatriz ya se produce en el estroma del tejido de granulación, producido durante el proceso de reparación. Entonces, para que se forme la cicatriz, es necesario que haya migración y proliferación de fibroblastos, además de salida de proteínas plasmáticas tales como la fibronectina y el fibrinógeno. Luego es importante el depósito de matriz extracelular, principalmente colágeno tipo 1, ¿sí? Eso para formar la cicatriz. Saben ustedes ya que el colágeno tipo 1 es, digamos, el más fuerte, ¿no? Porque cuando se producía la matriz del tejido de granulación, el colágeno, digamos, más abundante era el tipo 3, fibras reticulares, que son muy delgaditas, no son nada fuerte. Pero aquí ya hay tipo 1, ¿no? Colágeno tipo 1. Bueno, entonces, esto estamos viendo acá. Acá todavía tejido de granulación vemos edema, algunos vasitos dilatados, hematíes extravasados, en fin. Aquí ya una segunda etapa, ¿no? Donde hay mayor matriz. Ya los eritrocitos extravasados se han eliminado, pero queda todavía, digamos, células inflamatorias. Ahí está empezando a producirse depósito de matriz, ¿no? Acá ya la matriz es mucho más importante, miren, ya tiene un color rosadito por la presencia de las fibras colágenas del tipo 1. Ya es más densa aquí el estroma, es más denso. Y acá finalmente se produjo la cicatrización. Aquí un poquito de una epidermis algo hipertrófica, ¿sí? Ablandada, ¿sí? Pero está ahí terminando. Miren, ¿dónde está la zona de reparación? Este es la dermis normal. Entonces, ¿qué pasó acá? Que este tejido original, donde era muy rico en fibras colágenas, fibras elásticas, chicos, por eso la piel es elástica, ¿no es cierto? Entonces, las fibras elásticas prácticamente se han perdido, porque ha sido sustituida por tejido fibroso, por cicatriz. ¿Me entienden? Mucho más duro, ¿no es cierto? Bueno, entonces se produjo ya la cicatriz. Ahora viene la remodelación. Entonces, es importante la actividad de las metaloproteinasas o las metaloproteasas. Aquí estamos hablando de la colagenasa, gelatinasa y estromelicina. Bueno, ahí tenemos entonces el macrófago, ¿no es cierto? Que tiene dos tipos de función, la que estimula y la que inhibe. ¿Sí? Bueno,
La vía estimulante es a través de factores de crecimiento y algunas interleucinas. Factor de crecimiento de hyaluronas, las plaquetas, el epidérmico, interleucina, factor de necrosis tumoral, etc. ¿Sí? Hace que estas células de macrófago liberen los procolagenasas y proestromedicinas, o sea, son los precursores ya, de las enzimas que se encargan de la remodelación. Bueno, entonces también aquí entran otros factores, como el plasminógeno que llegó de la sangre, ¿sí? Viene el activador del plasminógeno para que se convierta en plasmina. Esta plasmina, ¿qué es lo que hace? Activa estas digamos, precursores, ¿no? Las activa convirtiéndolas en colagenasas activas ya, y estromedicina. La colagenasa va a digerir el colágeno, ¿ya? Y las estromedicinas principalmente los proteoglucanos, ¿ya? O glucosaminoglucanos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que la matriz que está por demás, la matriz extracelular, la va a degradar, haciendo que se forme una cicatriz más o menos, digamos, estética, ¿no es cierto? Ahora, tenemos algunos productos que inhiben, ¿cierto? Entonces, este producto es el inhibidor tisular de la metaloproteinasa o de las metaloproteinasas. Entonces no se degrada. Entonces esto ya puede ser un problema. Bueno, acá nos faltaba mencionar esto. Entonces estos productos, ¿sí? se producen como proenzimas por los fibroblastos y leucocitos, como aquí de macrófago, ¿cierto? Y se activan en el medio extracelular, pudiendo ser inhibidas justamente por esto, ¿no? Por el TIM, que es inhibidor tisular de metaloproteinasa o metaloproteasa. Entonces acá tenemos los dos tipos de reparaciones o cicatrizaciones. Hay un primer tipo que se llama cicatrización por primera intención. Entonces esto puede ocurrir en lesiones por cortes finitos, ¿no? Cortes quirúrgicos, donde no ha habido pérdida de sustancia, simplemente un corte nada más. Ahí se forma transitoriamente el coágulo. Esto luego va a ser eliminado, pero que es muy interesante la ayuda, ¿sí? De un punto de sutura, ¿sí? Que digamos aproxime estos bordes, las que estamos viendo acá, para que la cicatrización sea más, digamos, más estética y más rápida. Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá, miren, porque así de grande queda, entonces al aproximar los bordes se torna más pequeñito. Entonces acá se está produciendo todos los cambios, todo lo que hemos visto en cuanto a las fases de la reparación, hasta que finalmente se descubre, quedando siempre así una zona cicatrizada. Bueno, por primera intención, ¿no es cierto? Acá es un corte quirúrgico, un corte con navaja, aquí, donde se pueden aproximar los bordes y la cosa queda mejor y más rápido, ¿verdad? Bueno, esta es por segunda intención. Ahí está la lesión. Pero puede ser que sea larga, que se haya infectado o que haya perdido mucha sustancia. Entonces, va a ser imposible cerrarla, aproximar, seguido pérdida de sustancia, ¿no? Entonces va a haber un coágulo bastante grande, ¿ya? Va a tardar mucho en digamos, en resolverse, ¿sí? El proceso inflamatorio es mucho más amplio y complejo, ¿sí? Entonces estamos viendo acá, ¿no? Que ya se está produciendo, ¿sí? Y la herida va cerrándose de abajo para arriba, ¿ya? Y acá, digamos, las células parenquimatosas van a, digamos, producirse una especie de atrofia, ¿sí? Y acá abajo está la zona de cicatrización, que es mucho más grande que la otra, que la de primera infección. Entonces, este tipo de cicatrización por segunda infección ocurre en heridas bastante amplias, ¿cierto? O que hayan sido, digamos, infectadas o por traumatismos, bueno, en fin. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De una cicatriz por primera infección, con puntos de sutura.
Acá, por ejemplo, ya es una amputación, ya donde ha perdido parte de piel. Entonces ahí tenemos. Inclusive se ha tratado de aproximar estos dos colgados, porque son amputaciones, pero hubo dehiscencia de sutura. Si no, entonces hay que esperar nomás que cicatrices por segunda impresión. Lo mismo en estas úlceras, sobre todo en estas zonas donde están muy próximas al hueso, como en la zona pretibial, no tiene mucho tejido blando. Entonces, como las úlceras diabéticas, que son muy rebeldes para supuración. La resistencia de la herida. Al final de la primera semana es un 10%, y es débil esa herida. Hasta el tercer mes es del 70 a 80%, pero fíjense, nunca es del 100%. Esto se debe a que el tejido está, digamos, en base a fibras colágenas de tipo 1 y ha habido pérdida de fibras elásticas. O sea, las fibras elásticas, como son elásticas, dan mayor resistencia, ¿sí o no? Entonces, al mover esa resistencia, al mover esas fibras elásticas, la resistencia disminuye. Bueno, suele haber retracción de la cicatriz, muchas veces es bastante importante, pero a veces no. Pero generalmente hay retracción de la herida favorecida por los miofibroblastos. Ya les comenté. Bueno, aberraciones o aspectos, aquí dice, aspectos anormales de la curación. Aquí, por ejemplo, estas cicatrices que son los queloides, aberraciones, donde no hay una buena, digamos, ¿qué dijimos esto? Cuando bueno, acá no hubo, digamos, eso que dijimos que las enzimas, la coagulasa, ¿qué proceso es ese? Que no permite que las cicatrices sean muy hipertróficas y cosas por el estilo. Pues se me olvidó la palabra. No, pero ¿cómo se llama ese proceso? Remodelación. Eso es. Cuando hay, digamos, esas fallas, justamente en ese proceso, la remodelación, ocurren estas, ¿sí? Las cicatrices queloides. Ahí tenemos otros queloides. Y bastante lo que hizo. Y todavía una peor directamente. Se les llama, seguramente es un quemadito. Entonces, los queloides muestran este tipo histológico. Ahí está. Una epidermis atrófica, aplanada, ¿sí? Y esta matriz, que son fibras colágenas hialinizadas. Ahí estamos viendo, tienen las bandas de tejido colágeno. Donde es el colágeno mismo que está hialinizado. Es el queloide. Otra alteración sería la presencia de estas carnosidades, ya que no es nada más que el tejido de granulación exuberante. Esto puede ocurrir en las embarazadas, ¿sí? O en otro tipo, donde hay demasiado tejido de granulación que no se remodelaron la cosa. El tejido de granulación, una carnosidad. Acá vemos la histología de la carnosidad. Ahí está el epitelio, ahí está el tejido de granulación, con vaso dilatado. Bastante dematoso esto. Y otra alteración es las fibromatosis, donde hay depósitos de gran cantidad de fibroblastos acá, fibroblastos. Aquí ya no solamente el tejido colágeno, sino fibroblastos, la célula, cantidad de las fibromatosis. Ahí estamos viendo, miren, cantidad de fibroblastos depositando. Acá depositan tanto que inclusive, miren, aquí están ahogando a una fibra muscular esquelética. Están ahogando la fibromatosis. Y bueno, eso es todo. La próxima clase, trastornos hemodinásticos. Por favor, no vengan. Gracias.